Cuando Jesús vino a este mundo, derribó el muro divisorio entre judíos y gentiles. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y damos gracias a Dios porque ya estamos en la lección número 5 para el 29 de julio del año 2023. Básicamente este primer mes de este trimestre ha llegado pues a su fin y vamos ya en buena parte avanzando casi a la mitad de la lección de este trimestre, y ha sido una lección que nos está llevando poco a poco de la mano para ir descubriendo pues lo que es la lección o el tema principal del libro de Efesios. Así que ha sido la verdad un tema muy interesante, y el título de la lección para esta semana es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. De eso es de lo que vamos a estar hablando pues en la lección de esta semana, y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 2 versículos 13 y 14, y dice allí la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Un versículo que ya nos arroja mucha luz acerca de lo que vamos a estar hablando en la lección de este trimestre. Y mira, a manera de introducción, yo quisiera recordar un evento histórico que ocurrió el 13 de agosto del año de 1961. En esa fecha, específicamente en la noche, en la madrugada, se empezó a construir lo que se conoce como el muro de Berlín. Un muro que pues dividió en este caso a la ciudad de Berlín entre oriental y occidental, entre dos ideologías, la capitalista y la comunista, y que dividió a toda una nación, dividió incluso al mundo en dos ejes, en dos pensamientos diferentes. Fue un evento que realmente marcó la historia de todo un país, la historia del mundo, de una manera muy impresionante. Fue un muro que no solamente dividió extraños, sino que incluso dividió a familias, dividió a amistades, dividió a muchas personas que tristemente, incluso a lo mejor muchas de ellas nacieron o murieron pues con ese muro, dividiendo su país, dividiendo sus familias, dividiendo pues a toda una nación, a todo un mundo. Y la verdad es que eso nos pone a pensar justamente en esa división que generó en este caso el pecado en nuestro mundo, una separación, un muro entre Dios y el ser humano, porque a raíz de eso pues el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa, es pecador, y por lo consiguiente generó una división entre Dios y la humanidad. Pero también se generó una división entre la relación que hay entre los propios seres humanos. Y justamente lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, como dice el versículo que acabamos de leer, derribó esos muros divisorios. Pero mira, vamos a ir poco a poco estudiando específicamente lo que nos dice Efesios capítulo 2 del versículo 11 al verso 22,
que es donde se enfoca la lección de este trimestre, de esta semana. Y vamos entonces a la primera parte del estudio, la parte del día domingo, que lleva como subtítulo Acercados en Cristo. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Mira lo que nos dice aquí Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice el texto bíblico: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, Pablo nos hace básicamente nos da un contexto de lo que pasaba en el pensamiento entre judíos y gentiles. En el versículo 11 dice Pablo que había una separación, una división que era muy marcada. Por un lado estaban los judíos, por el otro lado los gentiles. Por un lado aquellos que se habían circuncidado y por el otro lado aquellos que eran incircuncisos. Y esto ya nos muestra pues justamente esa distinción, esa separación que existía entre los judíos, entre los gentiles. Pero me llama mucho la atención y la verdad es que, vamos a decirlo así, suena, al menos en lo personal, me suena preocupante lo que describe Pablo en el versículo 12 acerca de la aparente situación en la que se encontraban los gentiles y de acuerdo al pensamiento judío, porque dice el versículo 12 que en la última parte que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, qué terrible es cuando el ser humano vive sin esperanza, vive sin un propósito, vive sin Dios. Eso suena una vida miserable, una vida de dolor, de tristeza, una vida realmente sin un propósito definido. Eso la verdad es que ya es bastante triste, bastante preocupante que el ser humano se encuentre en situaciones como esas. Y ahora ponte a pensar, los gentiles no es tanto que ellos quisieran tal vez estar en una situación como esa, sino más bien en este caso los judíos habían levantado esos muros, habían dejado al pueblo de gentil sin esa esperanza, sin Dios, sin la oportunidad de conocer el evangelio. Realmente me llama la atención que, en pocas palabras, muchos de los muros, muchas de las divisiones que hay en nuestro mundo realmente no son levantadas por verdaderas diferencias, sino que muchas veces son levantadas por nosotros mismos como cristianos, por nosotros mismos como seres humanos. Y la verdad es que eso es algo muy lamentable, es algo terrible, que el propio ser humano levante esos muros, que el propio ser humano busque la manera, en este caso, de generar esa división, porque eso nos lleva a vivir una vida realmente triste, miserable, y en el caso de los gentiles, de los judíos, era justamente ese el concepto o la idea que se tenía. Pero es maravilloso saber que gracias a Jesús, gracias a lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, el ser humano tiene esa esperanza, tiene la oportunidad de poder acercarse a Dios y de derribar, como dice el versículo de memoria para esta semana, derribar esos muros divisorios. Y eso la verdad es que es bastante maravilloso. Y mira, específicamente me gustaría leer contigo lo que nos dice aquí el autor de la lección en casi la última parte de la lección. Es una cita que me parece bastante importante resaltarla. Dice aquí: en Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados: Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Gracias a lo que Jesús vino a hacer por el ser humano en la cruz de Calvario, entonces el pueblo gentil
nosotros incluso hoy en día tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, tenemos la oportunidad de la esperanza, tenemos la oportunidad de hermanarnos con aquellas personas que también creen y profesan lo mismo que nosotros. Qué maravilloso, porque nos demuestra que lo que Jesús vino a hacer en este mundo va más allá de solamente la salvación individual de cada ser humano, sino que Él verdaderamente vino a transformar nuestro mundo. Ahora, vamos a pasar a la parte del día lunes. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Mira, lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario verdaderamente trajo beneficios a la vida del ser humano. Pero ahí surge la pregunta: ¿qué beneficios nos trajo la cruz? ¿En qué nos beneficia la cruz? Y la verdad es que me gustaría también invitarte a que escribas allí en los comentarios qué otros beneficios crees tú que trajo la cruz de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario a nosotros como seres humanos. ¿Qué otros beneficios crees tú que trajo esto a nuestra vida? Me gustaría invitarte a que lo comentes allí en el espacio de los comentarios, y de esa manera poder enriquecer aún más el repaso de la lección de esta semana. Pero mira, vamos a ir básicamente a lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 13, y luego vamos a leer el verso 16, porque allí encontramos algunos de esos beneficios que trajo la cruz a la vida del ser humano. Efesios 2:13, mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Dice el texto bíblico: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuál es entonces el primer beneficio que enumera Pablo que trajo la cruz a la vida del ser humano? El primer beneficio podría ser entonces en este caso que el ser humano, el gentil que antes estaba lejos, ahora ha sido acercado. Y ese es el primer beneficio, y creo que es maravilloso saber que podemos acercarnos a Dios. Cuando en otro tiempo no teníamos esa esperanza, no teníamos esa oportunidad, ahora como seres humanos podemos hacerlo. Podemos acercarnos a Dios. Ahora, otro de los beneficios, el segundo beneficio, vamos a leer lo que nos dice el versículo 16. Dice el texto bíblico: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. La primera parte del verso 16 nos dice que en otro tiempo la enemistad, la división que existía en este caso entre judíos y entre gentiles, fue reconciliada. Fue en este caso pues derribar, destruir esa división. Mira, eso es algo verdaderamente especial. Saber que en Cristo Jesús esas divisiones se acabaron, se derribaron, se destruyeron por completo. Realmente es una bendición saber que pues tenemos esa oportunidad de que esos muros divisorios, de que esas situaciones que se presentan en nuestra vida han sido derribadas. Eso es algo, la verdad, maravilloso, porque nos habla de que lo que el hombre muchas veces construyó, realmente para Dios no tiene que ser igual, no tiene que ser así. Lo que a veces nos han enseñado, a veces esas ideas equivocadas acerca de Dios, no tienen por qué ser una realidad. Porque muchas veces a través de la palabra de Dios, a través de lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, se ven entonces derribadas todas esas situaciones que el ser humano muchas veces levanta. Ahora, el tercer y último beneficio, ahora sí, es lo que te mencionaba hace unos momentos. También, además de que Jesús vino a acercarnos a Dios, de que Jesús vino en este mundo a derribar esa división que existía, también vino, dice el verso 16, a reconciliarnos. Pero reconciliarnos no solamente con Dios, sino también reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con aquellas personas que nos rodean, porque es maravilloso que Dios no solamente busca hacer un puente hacia el cielo, sino también a través de Jesús se busca hacer un puente con las personas que nos rodean.
el deseo de Dios, el propósito de Dios, y otro de los beneficios que trajo la cruz a la vida del ser humano es esa. Es que a través de esta manera vino Dios a reconciliarnos. Pero, ¿qué significa la palabra reconciliarnos? ¿Qué quiere decir Dios acerca de que Él ha venido a reconciliar al ser humano con los otros seres humanos y a reconciliarnos con Dios? Mira, es sorprendente porque la idea de reconciliarnos no es un término mecánico o legal, sino es un término interpersonal que celebra la reparación de las relaciones rotas. Reconciliarnos tiene que ver con eso, reparar, reconstruir las relaciones que se habían roto. Jesús vino a través de su muerte en la cruz del Calvario a reconciliarnos con el Padre, a reparar nuestra relación con el Padre, pero también a reparar nuestra relación con los seres humanos. Y creo, aquí me gustaría mencionar lo siguiente. Mira, como seres humanos, cuando uno conoce a Cristo, uno es consciente de eso. Una persona se da cuenta que nos hemos reconciliado con Dios, pero pocas veces, sinceramente pocas veces, nos detenemos a pensar en esa reconciliación o en esa reparación que Dios busca que también hagamos con las personas que nos rodean. Tristemente me ha tocado conocer personas que entregan su vida a Dios, pero siguen teniendo contiendas, siguen teniendo dificultades, siguen teniendo divisiones con las personas que los rodean. Y es que mira, para que ese beneficio sea una realidad de nuestra vida, se requiere de un corazón humilde, un corazón consagrado a Dios. Porque cuando el ser humano es sincero, cuando el ser humano ve que en Jesús esas relaciones rotas entre hermanos, entre personas, se han vuelto a reconciliar, se han vuelto a unir, entonces el ser humano con humildad pues perdona, con humildad olvida, con humildad busca resanar cualquier situación que haya existido entre los propios seres humanos. Y no hablamos, cuando decimos reconciliar, no hablamos solamente en un sentido amplio de la palabra, sino que hablamos en el sentido más profundo de la palabra, en el dar el perdón a aquellas personas que me han ofendido, en olvidar aquellas ofensas, en verdaderamente reconstruir aquellas relaciones que aún se pueden reconstruir, en sanar, en perdonar, y realmente ese es otro de los beneficios, y creo que es uno de los beneficios más maravillosos que Jesús ha venido a ofrecer a la vida del ser humano. Así que realmente, como dice el título de la lección, es un regalo de parte de nuestro Dios a través de la cruz. Vamos a pasar a la parte del día martes: derribar el muro divisorio. Y mira, aunque nos saltamos hasta el verso 16, vamos a volver al verso 14 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Y mira lo que dice el texto bíblico. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mira, vamos a centrarnos específicamente en lo que nos dice allí el versículo 14 y la primera parte del verso 15, porque dice el verso 14 que en Jesús Él vino a derribar la pared intermedia de separación. Y dice allí en el verso 15, abolió en su carne la enemistad de la ley. Mira, ¿qué significa todas estas palabras de Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo expresar? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Es importante entender que en este caso, en el santuario, en el templo, había un muro que dividía, en este caso, incluso hacía una división entre hombres y mujeres, y también negaba o cerraba, por así decirlo, el acceso, en este caso, a las personas gentiles. Las personas gentiles, no podían adorar a Dios, no tenían el acceso de entrar a este lugar donde se juntaba el pueblo judío, y había esa separación. La Biblia nos dice en el verso 14 que a través de la cruz,
dice que Jesús derribó esos muros. Ahora ya después de Cristo ya no existía un lugar para judíos y un lugar para gentiles. Ahora todos tenían el mismo acceso a Dios. Todos tienen la oportunidad de buscar a Dios al mismo tiempo. Y eso es algo verdaderamente especial. Pero también nos dice allí la última parte, la primera parte del verso 15, que en su carne, en Cristo Jesús, se abolieron, en este caso dice, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresado en ordenanzas. Mira, ¿será que Pablo está haciendo referencia que a través de Jesús quedó abolida la ley de los 10 mandamientos? Creo que la respuesta es muy clara. Solamente se requiere echar un vistazo a profundidad del libro de Efesios y de las otras cartas de Pablo, porque en Efesios nos dice la palabra de Dios específicamente en lo que menciona en este caso Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3, donde dice que debemos, en este caso los hijos, honrar a nuestros padres como lo enseña el mandamiento, dice, porque es una promesa de parte de nuestro Dios. En ese mandamiento hay una promesa de parte de nuestro Dios. Pablo hace alusión a que esto es un mandamiento importante, y en otras cartas e incluso en otras partes de la misma carta de Efesios encontramos alusión a otros mandamientos, a otro de los 10 mandamientos, y nosotros vemos en diferentes cartas, incluso el mismo apóstol Pablo dice que la ley no vino a abolir, en este caso, que la cruz de Jesús en este caso es el fin de la ley, es el propósito de la ley, es lo que nos conduce a Cristo. La ley es lo que nos lleva a Cristo Jesús. Entonces, Pablo no está haciendo referencia específicamente a los 10 mandamientos que quedaron abolidos a través de la cruz de Cristo. Pero ¿a qué sí está haciendo referencia? Está haciendo referencia en este caso a esa sobrecarga que el pueblo judío, que los escribas, los fariseos colocaban sobre la ley. En este caso te pongo un ejemplo: no poder dar más de tantos pasos en el día sábado, no poder prender fuego en el día sábado, porque eso ya implicaba un trabajo, porque eso ya era algo pecaminoso. Y mira, ese tipo de cargas extras que los judíos, que los gentiles, que los judíos, que los escribas, fariseos habían colocado sobre la ley, era lo que en este caso Jesús vino a abolir, vino a derribar, vino a cerrar en la vida entre judíos y gentiles dentro del ámbito cristiano. Y es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque mira, muchas veces, hay que decirlo y hay que ser sinceros, muchas veces como cristianos levantamos muros entre adventistas, entre testigos de Jehová, entre pentecosteses, etc. No estoy diciendo que no haya tal vez una diferencia en doctrinas, en maneras de interpretar. Claro que las hay, y creo que eso nos permite tratar de buscar con mayor sinceridad lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice. Pero muchas veces hacemos esa diferencia muy marcada. Muchas veces vemos a las personas y por el simple hecho de profesar, de creer otras cosas, entramos en enemistad o entramos en esa división entre ellos y nosotros. Luego muchas veces como cristianos colocamos cargas extras sobre lo que la palabra de Dios verdaderamente enseña. No hagas esto porque esto es así, y aunque realmente en la Biblia no encontremos muchas veces argumentos para ese tipo de pensamientos, pero en ocasiones como seres humanos le colocamos porque es algo que aprendió nuestro papá, aprendió nuestro abuelo, y así lo enseñamos, y así lo aprendimos, y así lo hemos venido transmitiendo de generación en generación. Pero realmente muchas veces son cargas, son cuestiones que como seres humanos imponemos a otros cristianos, y creo que es muy importante analizar todo eso, porque si bien es cierto que Jesús vino a cerrar todas esas cuestiones, vino a derribar todo eso, pero muchas veces nosotros como cristianos seguimos levantando muros como esos, y debemos tener mucho cuidado de no caer en errores como estos. Ahora,
Vamos a ir a la parte del día miércoles. Jesús, predicador de la paz. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Mira lo que dice el texto bíblico. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mira, cuando Jesús vino a este mundo, vino a mostrarnos la paz. No solamente la paz cuando Él estuvo en esta tierra, sino también a través de su muerte en la cruz del Calvario, también vino a transmitirnos, a dejarnos esa paz. Una paz que la Biblia lo dice muy claramente, no es como el mundo la da. Es una paz que es diferente, que es maravillosa. Y parte de la carta principal de Pablo a los Efesios es justamente enfocar acerca de esa bendición que Pablo trajo a la vida del ser humano, que Jesús trajo a la vida del ser humano, traer nuestra paz. Incluso en los primeros versículos de Efesios capítulo 1, habla acerca justamente de eso, de esa paz que solamente Dios ofrece. Y en los últimos versículos igual de la carta de Efesios se enfoca o hace mención acerca de eso, de la paz de Dios. Porque el propósito y el deseo de Dios es que no exista más hostilidad, que no haya más división, que no haya más contiendas, más pleitos, más conflictos entre el ser humano y entre los seres humanos, entre judíos y gentiles, entre Dios y el ser humano, sino al contrario, Él ha venido a este mundo a destruir todo eso y a traernos paz como seres humanos. Y mira, esa paz no es solamente la ausencia de conflictos, sino además resuena con el concepto de la palabra hebrea shalom, que significa o que quiere decir en este caso la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. No es solamente la ausencia de problemas, porque la paz a la cual Dios está hablando, incluso el mismo Jesús lo dijo, que en este caso Él venía a traer dificultades, Él venía a traer contiendas a nuestra vida, dice, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, porque realmente no habla de una paz donde el ser humano no va a experimentar problemas, sino está haciendo referencia a una paz que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, logremos estar tranquilos, logremos estar confiando en que Dios sigue dirigiendo nuestra vida. Y Jesús vino a eso, vino a predicar esa paz, vino a mostrarnos esa paz del cielo. Y ahora es nuestro trabajo como cristianos, como seres humanos, transmitir, ser canales de paz para otras personas, ser canales de esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? Anunciando el Evangelio. Esa es la manera. Es el medio como el ser humano puede lograr esto, cómo a través de esta cuestión como seres humanos podemos lograr tocar la vida de otras personas. Eso es algo verdaderamente maravilloso, saber que tenemos la oportunidad también de, al igual que Cristo, ser predicadores de la paz, anunciar la paz y que otros también puedan experimentar lo que hoy en día muchos de nosotros ya experimentamos, la paz del cielo. Pasemos a la última parte de nuestro estudio, el día jueves, que lleva como subtítulo La Iglesia, un templo santo, y retomamos nuevamente la idea de la reconciliación entre el ser humano y pues entre sus hermanos. Y mira, vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, los últimos versículos del capítulo 2. Dice aquí el texto bíblico: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, nuevamente Pablo resalta la idea de que ya no hay extranjeros, ni forasteros, ni ciudadanos, ya no hay nada de eso, sino que todos somos parte de una misma familia de Dios.
todos, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad, sin importar si somos hombre, mujer, lo que sea. Dice la palabra de Dios que ahora en Cristo Jesús todos tenemos la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Pero mira, también es maravilloso saber que dice la Biblia, en este caso, que el templo de Dios ahora somos nosotros como seres humanos, en el sentido de que al unirnos, al procurar esa reconciliación como seres humanos, estamos llegando a formar parte de ese templo, de esa iglesia que Dios desea. Y eso es algo maravilloso porque Dios busca justamente esa cuestión en nuestra vida. Y el autor de la lección me gusta cómo lo menciona, porque nos dice aquí, Pablo emplea la metáfora de la iglesia como templo, como imagen que corona la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Si bien antes tenía prohibido adorar en el atrio de Israel en el templo, ahora no solo tienen acceso, sino además ellos mismos se convierten en materiales de construcción para un nuevo templo, diseñado para la morada de Dios mediante el Espíritu. A través del Espíritu, el ser humano hoy en día puede formar parte de ese templo que Dios desea, de esa iglesia, de ese pueblo especial que Dios desea venir a buscar por segunda vez. Es maravilloso, la verdad, es maravilloso saber que como seres humanos tenemos la oportunidad de formar parte de ese pueblo especial. Tenemos la oportunidad de formar parte de esa familia en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para gozar de esa paz, para reconciliarme con mis hermanos, para reconciliarme con Dios? Lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo en mi vida. Cuando el ser humano acepta a Cristo en su vida, recibe todo esto. Cuando el ser humano entrega su corazón a Dios, realmente recibe la bendición del cielo. Y a mí me gustaría invitarte justamente a eso, a que tú aceptes esos beneficios de la cruz y de esa manera que podamos experimentar esa bendición horizontal en la reconciliación con nuestros hermanos, quitando esos muros divisorios y también acercarnos al trono de nuestro Dios a través de esa reconciliación vertical con nuestro Padre Celestial. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias. Gracias por la vida, por permitirnos estar aquí, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, porque a través de ella nos muestras tantas bendiciones que tú quieres y la manera como tú deseas que formemos parte de ese pueblo especial. Queremos colocarnos en tus manos, pedirte que nos bendigas, que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, y de esa manera, Padre, que podamos un día no muy lejano estar contigo en el reino de los cielos. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Damos la verdad gracias a Dios y a ti porque cada día más esta familia en Cristo está creciendo y esperamos que verdaderamente cada repaso de la lección, cada video que subimos puedan ser de mucha bendición para tu vida espiritual, que realmente te guste todo esto y que te esté beneficiando en este aspecto de tu vida. Quiero invitarte para que no olvides dejar tu like, no olvides compartir, comentar con nosotros, suscribirte a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse y de esa manera que podamos seguir creciendo en esta comunidad, en esta familia en Cristo. Que el Señor te bendiga.